puedo caer en el vicio y puedo estar dando mal ejemplo. Entonces digo, ni por ser tropiezo a otros, ni por afectar a mis hijos, yo tengo que evitar algunas cosas, aunque sí las puedo hacer, pero no las quiero hacer, porque no voy a jugar con mis sentimientos, no voy a jugar con mis emociones, no voy a jugar con algo que a mí me pueda gustar, y al rato caigo en trampas y después ya no sé cómo salir de ellas. Así se empieza el alcoholismo, así se empiezan las drogas, con un poquito. Miren, si usted empieza a conocer testigos, dicen testigos de Jehová, pero yo les llamo testigos de Lucifer. Usted los conoce y empieza a tratar a algunos de ellos, la mayoría son alcohólicos, porque ellos han leído una porción de la Biblia que no la entendieron porque no la meditan. Dicen que un poquito de vino no es malo. Sí, si sabes controlarte, pero si no sabes, puedes terminar alcohólico. Y entonces por eso muchos de ellos han caído en el alcoholismo y después no saben cómo salir de él. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que hacer lo que dice la Biblia, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces en la Biblia está escrito cómo tenemos que vivir, cómo llevar una vida ordenada, cómo ser disciplinados, cómo querer, si queremos, cómo tenemos que vivir si queremos gozar de las bendiciones de Dios. Entonces, ¿y sabe por qué, hermano? Yo probé el alcohol y empecé a probar la cerveza y decía, qué horrible la cerveza. No sé cómo muchos la toman como que fuera refresco, digo yo, si como que supiera bien rica. Sabe horrible, hermanos. Y mire, y si le digo el alcohol, fíjese que cuando yo tomaba alcohol y después tomaba una Pepsi y una Coca, me sabía alcohol, porque es lo que se combinaba con el alcohol. Entonces empecé a vivir eso, pero el asunto es que uno dice, cuando yo quiera lo dejo. No es cierto, porque dentro del alcoholismo hay espíritus diabólicos, y por eso es que la gente no puede dejar el alcoholismo tan fácilmente, porque ya cayó en poderes de espíritus. ¿No ve que cuando se fabrica un alcohol se dedica a los dioses? ¿Por qué cree usted que viene el patrono de San Francisco, un montón de borrachos en las calles? ¿Por qué? Porque el alcohol está dedicado a los dioses, pero no al Dios verdadero, sino a los ídolos. Y Pablo dice que detrás de cada ídolo hay demonio. Entonces por eso es que el alcoholismo trae un poder de demonios que atrapa a las personas. Se llame whisky, se llame tequila, se llame mezcal, se llame alcohol de 96, se llame tepache, no. Pero el asunto es de que la gente queda atrapada por espíritus, y por eso es que cuando dice quiero dejarlo, no pueden. Yo se lo digo porque yo lo experimenté. Pasaban 15 días y empezaba a soñar que estaba tomando. Decía con la boca seca y con mucha sed. Ay, anoche soñé que me emborraché. Llegaba yo a la oficina y decía, soñé que me emborraché y amanecí con mucha sed, porque esa es la realidad de una cruda. Quieren tomar mucha agua después, y esa es la situación. ¿Por qué, hermano? Porque no sabemos meditar cómo es la vida, cómo vivir mejor la vida, cómo ser bendecidos, cómo estar contentos sin necesidad de ponerle alcohol al cuerpo, cómo vivir felices sin necesidad de drogarse. Entonces mire, aquí es donde vamos, y dice para que hagas conforme a todo lo que está escrito. Entonces en la Biblia vamos a encontrar respuestas a todo, cómo liberarnos, cómo vivir bendecidos, cómo tener paz, cómo estar contentos. Entonces dice para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Y qué pasa? ¿Usted quiere que todo le salga bien? Miren, hermanos, cuando la mujer se casa y no sabe hacer ni huevos estrellados, ay, dice, ni los huevos estrellados me salen, se enoja y se trama. Pero aquí dice, y todo quiere decir que hay una bendición de parte de Dios.
y un respaldo de parte de Dios cuando nosotros empezamos a meditar en la palabra. ¿Sí me está entendiendo? Quiere decir que la meditación en la palabra nos lleva a un compromiso. Y ese compromiso nos lleva, hermanos, a apegarnos a todo lo que está escrito en la Biblia para que lo entendamos. Y entonces dice, vamos a empezar a hacer prosperar, hermanos, nuestro camino y todo nos va a salir bien. Mire, ese es el asunto, que a veces la gente busca otros medios, pero no dice aquí la Biblia que en la meditación de la palabra es donde vamos a hacer prosperar nuestro camino y donde todo nos saldrá bien. No dice practicando el yoga, no dice entrando en meditaciones que no son las que Dios puso. De la meditación que Dios nos habla es entender por qué Dios creó la vida así, de esta forma, por qué Dios establece ciertas normas en la vida. Si queremos vivir bendecidos, si queremos vivir bien, entonces cuando usted, y si queremos entender las leyes de la libertad, las leyes de la bendición, las leyes, hermanos, de la santidad, las leyes de la perfección, mire, tantas leyes que hay de parte de Dios, entonces nosotros vamos a decir, no, esto no lo puedo hacer, no porque alguien me lo prohíba, sino porque yo ya medité en esto, lo entendí, y esto me está enseñando cómo aprender a vivir dentro de los límites y ser bendecido. ¿Por qué yo tengo que buscar una organización de alcohólicos anónimos para buscar un cambio y no cambio? ¿Por qué yo tengo que buscar una de neuróticos anónimos para que yo pueda ser controlado y no puedo ser controlado? ¿Por qué yo tengo que estar a un centro de rehabilitación de adictos para ser controlado y no puedo controlarme? Quiere decir que porque no estamos entendiendo los límites y las leyes que Dios ha establecido. Entonces, cuando entendemos, hermanos, es cuando empezamos a conocer. ¿Y sabe usted que conocer es importante? Miren, ustedes que la mayoría aquí son taqueros, cecineros, bueno, cecineros, ¿verdad? Y digamos, hermano, ¿tiene ciencia cortar cecina? Dicen, pastor, ya los cecineros dicen, pastor, si eso es bien fácil, hombre, mira, ahora se mete el cuchillo y sale la carnita delgadita y a comerla, y eso no es, no, sí tiene uno que pensar cómo hacerlo para no rebanarse los dedos ni las palmas de la mano. Sí, porque todo tiene una forma de cómo pensar para hacerlo mejor y no salir lastimado. Entonces, aquí es donde llegamos a la situación. La vida todo tiene una forma de cómo actuar, cómo vivir, cómo hacerle, para que no salgamos lastimados, sino que vivamos bendecidos. Miren, hermano, yo desde que he probado esto, por eso yo les decía, 40 años de pastor. ¿Y cómo es eso? Bien bonito. Pues si la gente da muchos problemas, sí, pero como yo se los entrego a Dios. Yo no ando cargando con los problemas. Yo los agarro aquí, Señor, aquí están, mira, son de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de todos de aquí. Ayúdanos, por favor, Señor, y hay que cargar de sus necesidades. Y entonces yo digo, bueno, yo no tengo que andar deprimido, ¿no? Porque yo ya entendí a través del conocimiento de su palabra cómo vivir contento. Y aunque hay problemas, ¿verdad? Pero estoy no contento. ¿Por qué? Porque está entendiendo cómo hacer prosperar su camino. ¿Por qué se divorcia la gente? Usted puede decir, ¿por qué se divorcia la gente? Va a decir, ¿por qué encontró una más bonita? ¿Que estaba fea con la que se casó? ¿O estaba feo o qué? ¿Por qué se divorcia la gente? ¿Por qué cambian de esposa o de esposo? Porque no han entendido la vida. Y la vida tiene un camino. Por eso, miren, ¿cómo dijo Jesús? Yo soy el camino. ¿Pero camino de qué? La verdad. No, camino de verdad, pero también camino de vida. Entonces, mire, hermano, cuando uno entiende eso, es como que usted dijera, ¿sabe cuántos años llevamos de casados? No sé yo. Así, pues, ya ni nos acordamos, ya hasta la cuenta perdimos. 29 años. Y usted así, se ha aguantado, pastor. No, hermanos, hay que entender cómo es la vida. Hay que entender cómo nos relacionamos. Hay que entender cómo es la vida familiar.
Entonces, cuando entendemos cada cosa, vamos encontrando respuestas. ¿Y qué recibimos? Conocimiento. Ahora le pregunto a usted, ¿es bueno el conocimiento? Sí. ¿No dice la Biblia, conoceréis la verdad? Y la verdad os hará libre? Entonces, muchas veces no conocemos verdades que nos deben de hacer libres y estamos atrapados, hermano. Entonces, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿A través de qué? De meditar en la palabra. Bueno, ahora miren. Ay, aquí como que puse un versículo donde no iba, pero déjenme pasarme un poquito para leer el que sigue, porque quiero leer el que sigue. Después me regreso donde mismo. Salmo 1, verso 2 y verso 3. Sino que, mire, está diciendo cómo debe de vivir uno para no caer en los consejos de los malos, para no dejarse llevar por un mal consejo. Tiene usted un problema familiar y va con la vecina de enfrente y le dice que mi marido anda con otra mujer, deje ese viejo chancludo horrible y consígase otro que no le haga eso. Así, ¿verdad? No es eso. No es eso lo que tiene que hacer. Lo que tiene que hacer es aprender a meditar en la ley del Señor. ¿Cómo dice aquí? Sino que en la ley de Jehová está su delicia, dice. Y en su ley medita de día y de noche. ¿Y qué más dice? ¿Cómo es el que medita en la ley de Dios? ¿Cuáles son los resultados que ha conseguido? Dice, será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Hermano, ¿usted ha visto árboles plantados junto a corrientes de agua? Están todos secos, hojas todas feas. ¿Cómo están? Bien, hermano, mire, cuando yo estuve pastor en Ecatepec, llevaba a bautizar a los hermanos allá en Hidalgo y encontrábamos un lugar, hermanos, que nos asombraba ver una planta de calabazas arriba de los árboles, pero no le miento, con unas calabazas así. ¡Qué hermoso!, decíamos nosotros. ¡Qué calabazas tan bonitas, tan grandes! Pero ¿cómo pueden estar ahí tan alto y sostenerse y no caerse ni desprenderse de su guía si el piso de la calabaza es grande? ¿Pero sabe por qué? Estaba junto al río. Entonces esa palabra junto al río está diciendo que cuando nosotros estamos en el lugar adecuado, en el lugar indicado, hermanos, que Dios nos puso, nosotros vamos a tener cambios buenos, vamos a ser buenas personas, vamos a estar bendecidos, vamos a estar prósperos. A eso se está refiriendo. Entonces cuando dice, si tú aprendes a meditar en la palabra de mañana o de día y de noche, y entiende lo que esa palabra dice, es como que te paren junto a un río. Vas a estar fresco como una lechuga siempre. Aunque vengan calores fuertes, no te van a bochornar, no te van a afectar, porque estás junto a un fluir de aguas que te está ayudando a tener un bienestar. Y es lo que nosotros necesitamos, hermano, un bienestar, ¿sí o no? ¿Necesita usted bienestar? Sí, hermano. Entonces, mire, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo. ¿Qué pasa cuando nosotros no sabemos entender lo que Dios nos sabe? Yo ayer le ponía un ejemplo. $850 me costó allá en el 1990, el no entender que Dios me había hablado en un sueño. ¿Se acuerda usted que hubo un rey que le preocupaba no haber entendido una visión que había tenido en un sueño? Y dijo que si todos los sabios, todos los sátrapas, todos los magos, todos los que estaban alrededor de él no le interpretaban el sueño, que los iba a empezar a matar a uno por uno. Todos bien preocupados. Pero habían ahí unos jóvenes de Dios que empezaron a orar y le dijeron a Dios, decláranos el sueño que el rey tuvo y danos la interpretación también. Entonces mire, un árbol junto al río da su fruto, que da su fruto, dice, en su tiempo. Yo quiero que usted me diga, ¿qué pasa si los árboles no dan su fruto a su tiempo? Ayúdame a predicar y empieza a meditar. Empezar a meditar, ya le voy a dar la traducción hebrea que significa meditar. ¿Qué pasa si un árbol no da su fruto a su tiempo?
Va así, Ponchito, así, pues yo le echo machete, pastor, y no arranco el lugar. Bien, rápido la respuesta. ¿Qué pasa si un árbol no nos da su fruto a su tiempo? Dice que lo corta, a ver, ya lo dije yo. Pero ¿qué más pasa? Como que da a entender que es un árbol perezoso, ¿no? Como un árbol perezoso. Dice, ¿qué más pasa si un árbol no da su fruto a su tiempo? Necesita abono. Bueno, ok, eso es lo que puede necesitar y puede ser una causa, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si no da el fruto a su tiempo? El fruto no sirve igual. pues no es un buen, A ver, levánteme la mano, ¿quién me está hablando? pues no es un buen árbol, ¿no? No, yo no estoy preguntando si no es buen árbol, yo estoy preguntando qué pasa si no da su fruto a su tiempo. Hay un descontrol, hay un cambio. Hay un descontrol, hay un cambio. ¿Qué más está pasando? Se seca. Si son limones, ¿qué nos va a pasar? No van a tener. Así de fácil se la voy a poner. Es que no tuvo, No va a tener jugo, dice el hermano. es que no tuvo agua suficiente para dar su fruto a tiempo. No tiene el mismo sabor. Mire, se lo estoy poniendo bien fácil. ¿Está barato el limón? ¿Por qué está caro? Porque no hay fruto. No hay. Dicen que por causa del narcotráfico no hay fruto porque están impidiendo que se produzca esto, se coseche. Entonces los otros vivales que de Guerrero, Veracruz, porque no solo Michoacán produce limón, Guerrero produce limón, Veracruz produce limón, Chiapas produce limón, son varios estados que producen, pero los vivales dicen, hoy es nuestro tiempo. ¿Cómo dicen por allá, revuelta de río? ¿Qué dicen? A ver si lo saben. Ganancia de pescadores. ¿Qué pasa? Se aprovechan y dicen, pues ahora subámosle 3 veces más el precio. Si usted va a agarrar el limón jugoso, le cuesta 50 pesos el kilo. Si usted agarra el que es sin semilla, que es grande, que se echa a perder más rápido y no es tan bueno como el otro, le cuesta 35 pesos el kilo. Entonces está bien caro el limón. Y sí que hay 2 gotitas hay que echarle y se acabó. Usted ya se solva limonada con 3 gotas, ¿va? Porque está caro el limón, que me aguante para otro. Y eso es lo que pasa cuando un árbol no da su fruto a su tiempo. Se encarece el producto, hermano. Hay escasez del producto. No se está abasteciendo, no se está supliendo la necesidad. Entonces podemos decir, ¿los frutos alimentan? Entonces no estamos siendo alimentados por falta de frutos. Dice que importante, cuando un árbol tiene lo que necesita, dice que va a dar su fruto a su tiempo. ¿Y qué más dice? Y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Entonces aquí nos está hablando de la condición de un ser humano. Cuando el ser humano está atendiendo sus necesidades. ¿Qué pasa si un árbol, hoy sí podríamos decir, qué pasa si un árbol no está siendo abonado? No va a crecer, no va a dar el fruto como Dios se lo va a dar sin jugo, como decía la hermana. No va a estar bueno. ¿Qué pasa si le falta agua? No se va a desarrollar bien. Entonces ahí está la situación. Hay cierta escasez de nutrientes. Entonces ahora llevémoslo al área espiritual. ¿Qué pasa si nosotros no estamos aprendiendo a orar? ¿Qué pasa si nosotros no estamos aprendiendo a entender la palabra de Dios? ¿Qué pasa? Vamos a ser personas conflictivas, problemáticas, que vamos a armar nuestro equipo político aquí en la iglesia y van a empezar, el pueblo unido jamás será vencido. Y no voy a decir yo, ¿estos de cuál partido son? No, hermanos, aquí no venimos a hacer política, aquí venimos a aprender a vivir, aquí venimos a aprender a ser mejores, no a ser políticos, no a ser política, sin ofender a nadie, pero la política es desconfiable, no es certera, tiene mucho engaño. Entonces lo que Dios nos enseña es que nuestra vida debe tener cambios. ¿Y cómo va a vivir los cambios si no nos estamos alimentando bien? No estamos entendiendo. Mire, es un problema no entender.
Porque entonces usted va a venir y me va a decir a mí, pastor, y usted, ¿por qué no se va con nosotros a hacer esto también? Porque yo tengo otras cosas que hacer que usted no hace. Dices como si yo llego aquí, digo, yo tengo que llegar, voy a barrer, voy a trapear. No me pesa hacerlo, es un gusto hacerlo. Pero yo tengo que llegar y tengo que ponerme a orar, tengo que ponerme a escudriñar más la palabra, tengo que ver bien los puntos que voy a exponer, qué le voy a dar a usted, para que usted diga, ¿otra vez frijoles, pastor? No, hermano, no son frijoles, preparé un vistecito, mire, buenos, que usted va a decir, qué blandito estuvo hasta masticarlo. Lo pude entender, lo pude asimilar. Ese es el problema, que muchas veces, hermanos, cuando nosotros estamos en la iglesia, no asimilamos, no retenemos, no entendemos. Mire, ¿qué pasa que usted no entiende algo? Mire, después de una comida da sueño, ¿verdad? Pero ustedes ni han comido y ya están durmiendo. Entonces quiere decir que no está asimilando, no está entendiendo, no está meditando en lo que le estoy compartiendo. Entonces dice que el árbol que está bien alimentado, hermanos, le voy a pedir un favor, no he terminado el culto, ni siquiera voy a la mitad del tema de la palabra, usted está, muévese para un lado y para otro, por favor, seamos reverentes, hermanos, muévanse cuando ya terminó la predicación, porque estoy predicando. Entonces mire, será como árbol plantado. Miren, hermanos, yo lo que quiero es el bien para ustedes. Imagínense que digan, pastor, y todos los días se toma sus 4 o 5 cervezas. ¿Qué va a aprender usted de mí? Ah, bueno. Y si yo le estoy enseñando algo bueno, pero usted está entre y sale, se mueve de un lado para otro y para... Hermano, no estamos en el mercado, hermanos. Estamos en la iglesia. Si en la católica hacen eso, ¿y por qué aquí usted lo quiere hacer? No, pero seamos reverentes. Bueno, será como árbol plantado. Y que todo lo que hace prosperará. Prosperará. ¿Quiere prosperar? ¿Quiere mejorar? Cuando yo estoy predicando, usted medite en lo que le estoy dando. Y usted diga, ay, esto me está teniendo un sabor rico de boca. Ay, estoy entendiendo muy bien esto. Esto es lo que yo necesito hacer para estar bien. Esto es lo que yo necesito llevar a mi familia para que estemos bien. Esto es lo que yo necesito darle a mis jóvenes para que estén bien. Esto es lo que todos necesitamos para que cuando emprendamos algo no seamos de la gente que hace fusiló antes de tiempo. Ya se dio el tiro de gracia. No, al contrario, hasta para emprender un negocio, cuando usted entiende la palabra de Dios, usted lleva fe, usted lleva confianza. En el nombre del Señor todo esto se va a hacer, en el nombre del Señor todo esto se va a vender, en el nombre del Señor voy a ser próspero, en el nombre del Señor voy a estar muy bendecido. ¿Por qué? Porque yo le he creído a Dios y yo he entendido sus promesas. Ahí está. Esto es ser un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que todo lo que haga va a prosperar. ¿Por qué? Porque está entendiendo el significado de la palabra y está haciendo lo que la palabra dice. Entonces miren, déjenme apurarme, hoy sí me voy a apurar más. Nehemías 5 dice, desde el 5 al 7, miren cómo dice: ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos. ¿Cómo dice? ¿Sí está bien lo que dice el versículo? Nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre. ¿Sí sabe usted lo que es dar hijos a servidumbre? Es entregarlos a esclavitud. Mire, hermano, me acuerdo que yo ya traía eso en mi vida desde niño. Una vez mi papá me decía, estaba con un señor en un lugar y dice, ¿está tomándose una cerveza? Y dice, y Anita le dice al Señor, a él no le ha dado tomar cerveza, la cerveza es muy buena. Y dice mi papá, ¿te quieres tomar cerveza? No, no. Tenía como 9 años, 10. ¿Quieres tomar cerveza? Dicen que es muy buena, muy nutritiva. No, yo no quiero eso. No, y de ahí no me sacó. Pero ya que crecí, como a los 15 años, rompí con muchas cosas por las malas amistades. Pero era muy sano. Y después dije, no, esto no es bueno. Esto no me va a llevar a nada bueno. Entonces aquí se le dice, entregamos a nuestros hijos a la esclavitud, a la servidumbre. Y mire lo que dice. Y algunas de nuestras hijas lo están ya. Y no tenemos posibilidad de rescatarlas,
Eso, hermanos, como decir, nuestros hijos se volvieron alcohólicos o se volvieron adictos. Los entregamos a servidumbre y no tenemos cómo rescatarlos. O podríamos decir, no se volvieron adictos ni alcohólicos, pero tienen otras cosas que los están esclavizando, porque no solo el alcohol ni la droga esclaviza, hermano. Hay otras cosas que esclavizan. Entonces dice, nos dimos a eso y no tenemos la posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Mire, hermano, eso quiere decir cuando uno ha perdido todo y no tiene nada de valor en la vida de uno. Eso es hablar de valores. Que a veces cuando no hay valores en la familia, hermanos, los hijos se echan a perder. El matrimonio se destruye. Y se viven situaciones tan feas, hermanos, que por eso es que hasta la Biblia dice que los hijos vienen a ser inmundos en lugar de ser santos. ¿Por qué? Porque, hermanos, han perdido todo. Entonces ellos habían perdido sus tierras porque vivían en tal pobreza, hermanos, que empeñaron sus tierras por comida, por dinero y a altos intereses. Mire qué tremendo. Y dice, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Y me enojé en gran manera, dice Nehemías, cuando oí su clamor y estas palabras que un padre hablaba. Nuestros hijos han sido entregados a esclavitud por causa de que empeñamos nuestras tierras, por causa de los intereses tan altos que nos cobraban. Entonces Nehemías dice, entonces lo medité, dice Nehemías. Quiere decir que hasta cuando hay un problema hay que meditar cómo resolverlo. La palabra meditar también es pensar cómo puedo resolver ese problema y darle una solución buena que no afecte a la familia y que podamos estar bien. Entonces Nehemías dijo, lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije, ¿exigís interés cada uno a vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos una gran asamblea. Fíjense, hermanos, donde él estaba defendiendo a sus hermanos los judíos y diciendo, no puede ser que nosotros hemos pagado para rescatar a hermanos nuestros, a judíos, dijo, para rescatarlos porque fueron vendidos como esclavos. Miren, hermanos, este es un punto que nos habla de cómo hasta dentro del cristianismo se está vendiendo el cristianismo, se está esclavizando a la gente, porque la gente no medita en la palabra de Dios. El no meditar en la palabra de Dios nos puede llevar a la esclavitud de muchas formas. Es como, oye hermanos, fíjense que cuando yo una vez llegué a San Francisco me invitaron a predicar a una iglesia y el pastor de ahí me dijo, si tú trabajas con nosotros te vamos a mandar un cheque a México cada tanto y te vamos a mandar a traer en avión, te vamos a pagar tus vacaciones, te vamos a dar un apoyo nuestro y vas a ponerle el nombre de tu iglesia y nos lo vas a dar a nosotros con todo y papeles. Yo le digo, ¿y por qué eso? Si a ti te interesa que trabajemos juntos, porque a él le gustó cómo el Señor me dio la administración para la iglesia donde él estaba, pero él quería que yo fuera vendido a él y que yo le vendiera a la iglesia, hermano. Y yo le dije, no, discúlpame, pero a mí no me llamaron a eso. A mí me llamaron a predicar el evangelio y anunciar la nueva también. Esto que tú estás haciendo para mí es como venderme a ti y vender la iglesia. Y hermanos, y no acepté y se enojó. Y con el tiempo, pasado unos meses, los hermanos que me conocieron me dijeron, fíjese que el pastor que lo quería comprar usted esa forma, vendió la iglesia a la iglesia católica. Con todo y oveja para mí. Ay, no, hombre, le digo, qué bárbaro. ¿Hizo eso? Sí, hermano. Entonces, miren, hermanos, aquí Nehemías está diciendo, yo reprendí a los que les cobraban intereses a los mismos hermanos. Quiere decir que, hermanos, hay una situación, cuando hablamos de intereses, podemos hablar de intereses en el dinero, o podemos hablar de intereses de cada quien, que cada quien a veces cae en esclavitud por causa de los altos intereses que tienen en las cosas de esta vida. Y no entienden realmente lo que Dios nos ha mandado a hacer en su palabra. Entonces por eso Nehemías dice, yo medité antes de tratar este problema, yo medité para ver cómo buscar una solución. Entonces miren, hermano, eso es lo que nosotros debemos de entender, que muchas veces nosotros no meditamos cuando tenemos un problema, cómo buscar un consejo de parte de Dios, cómo buscar la guianza de parte de Dios, cómo hacerle para resolver problemas que están llevando a esclavitud a la familia, a vivir bajo servidumbre, a vivir atrapados bajo sistemas de vida que no son los que Dios nos ha establecido. Hermanos,
Yo le puedo decir, yo en mi juventud viví luchas muy fuertes, situaciones muy depresivas, situaciones de ansiedad, situaciones de insomnio, hermano, porque fui entregado en mi vida a una forma de esclavitud en la que yo empecé a vivir. ¿Por qué? Porque a veces no entendemos lo que Dios nos quiere dar y queremos vivir de una forma equivocada. Empezamos a observar cómo vive el mundo, cómo celebra sus fiestas el mundo, cómo le hace el mundo para todo. Y hermanos, y eso queremos practicar. Hasta las fiestas de los hijos las queremos practicar conforme a los del mundo, casi imitándolos. Aquel es un pachango, yo lo hago mejor. No importa cuánto se va a endeudar, pero quiere hacer uno igual que el del mundo, imitando al mundo. Y entonces quieren meter el mundo dentro de la iglesia y quieren traer prácticas que van a esclavizar hasta sus hijos. Entonces, si yo estoy despierto, velando, cuidando que se haga conforme Dios nos ha mandado su palabra, yo sé, un momento, discúlpeme, pero este no es del mundial. Esta iglesia es la iglesia de Cristo. Y aquí estamos predicando el evangelio y la palabra de Dios, y no vamos a entrar en prácticas del mundo que van a esclavizar a sus hijos. Vamos a hacer lo que la Biblia dice. Entonces, por eso hay que meditar hasta cómo tratar las cosas que pueden ser un problema. A veces, hermano, Dios me habla y yo digo, Señor, ¿pero por qué me hablaste esto? Quiero entender por qué me hablaste esto. Entonces, miren, hermanos, cuando Dios habla algo, uno tiene que meditar. Señor, ¿por qué lo hiciste? Yo quiero entenderlo. Entonces ahí llegamos a un asunto que decimos, es que tenemos que buscar una solución y una bendición para esta persona de la cual Dios nos está hablando. Y tenemos que ayudarle a que Dios ha bendecido y que lleve una vida que le sea de bendición siempre. Miren, qué importante, hermano. Me ha tocado tratar asuntos a veces de niños de 5 años que ya viven posesiones diabólicas, niños de 7 años que ya viven con un comportamiento como que fuera de adulto, con un lenguaje como que fuera de adulto, pero vulgar, sucio y con una situación agresiva, terrible. Y he tenido que llegar y digo, Señor, si tú me estás diciendo que yo trate este asunto y ministre este asunto, es porque tú quieres dar una solución, porque este niño está haciendo un problema en su hogar, un problema que va a llevar a la destrucción de la familia. Entonces Nehemías dice, hermanos, entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales que estaban causando estos problemas a las familias. Entonces hay familias que muchas veces tienen problemas que necesitan solución, no que sigamos una corriente como la corriente que llevan allá afuera. Entendamos, nosotros fuimos llamados a vivir una vida fuera de este mundo, aparte de este mundo, diferente a este mundo, conforme Dios lo ha establecido. Así fuimos llamados. Entonces vamos a hacer prosperar todo lo que llegue a nosotros. Y entonces la gente va a decir, ¿y cómo le hacen? Y entonces uno va a decir, es que Dios nos ha dado una bendición de entender cómo lograr el éxito, cómo emprender cosas y ser prosperados, cómo tener una familia y vivir contentos. Lucas 2:18. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Mira, hermano, hablaban tanto de Jesús que María también llegaba al punto que decía, ¿será cierto lo que dicen de que mi hijo va a hacer eso? ¿Será cierto que dicen que mi hijo es esto? ¿Será cierto de que él trae un ministerio bien fuerte? ¿Será cierto de que él trae un poder muy grande? Todo lo guardaba en su corazón, hasta lo que se profetizaba de él. Se había profetizado cuando presentan a Jesús en el templo, hermano. Era un bebé. Y sale un hombre y una mujer que profetizan. ¡Oh, yo había dicho que no habría de morir sin antes ver la redención de Israel! Y hermano, y sale la mujer y empieza a profetizar también acerca de Jesús, Ana. Entonces María oía todo eso y lo guardaba en su corazón y meditaba, guardaba meditando todo en su corazón. Entonces mire, ahí es cuando empezamos a entender. Entonces todo lo que Dios me ha hablado, todo lo que el Señor nos ha traído y lo hemos entendido, eso nos va a traer beneficio. Tanto, hermanos, que primero María no creía en Jesús.
sus hermanos que Jesús tuvo más hermanos, no creían en Jesús, pero cuando entendieron todo lo que se profetizó de él, hasta apóstoles fueron unos. Uno de ellos dio su vida, lo decapitaron por causa de la palabra y del testimonio de Jesús. Cuando uno entiende, hermanos, lo que medita la palabra de Dios y lo guarda y lo pone en práctica, uno empieza entonces a entender que hasta su vida uno se vuelve capaz de dar por Cristo. ¿Por qué? Porque está entendiendo lo que está meditando. ¿Estamos de acuerdo? Entonces mire cómo dice el Salmo. Ahí voy a terminar, Salmo 143:5. Me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos. Es como que usted diga: Señor, yo quiero un milagro de sanidad, pero no sé cómo lo vas a hacer. Quisiera entender cómo lo vas a hacer. Entonces dice aquí el salmista: yo tuve que recordar los días antiguos y meditar en todas las obras que Dios hizo con sus manos, y tuve que reflexionar en las obras de sus manos. Y entonces ahí es donde David cuenta, hermanos, y dice que el firmamento anuncia la obra de Dios y habla de las obras de sus manos. Entonces cuando nosotros entendemos las obras de las manos de Dios, nosotros empezamos a meditar. Mire, por eso dije que aquí iba a terminar. Hay un profeta que Dios le dijo, profeta Jeremías: vete a la casa del alfarero y ahí te voy a hacer oír mis palabras. Él no dijo: mientras el Señor viene y me habla, me voy a sentar aquí a ver cómo el alfarero con sus manos hace unos tazones bien bonitos, con sus manos hace unas jarras bien bonitas, con sus manos hace unos platos bien bonitos. Pero los platos tal vez no serían tan difíciles como los tazones y aquellos que llevaban una cosita pequeña para que por ahí salieran los líquidos. Y dice: ay, cuando ya lo iba a terminar, ay, se desfiguró, lo va a volver a echar, lo vas a hacer de nuevo y lo va a hacer de nuevo. Entonces ahí el profeta entendió que Dios le estaba hablando a través de las manos del alfarero, porque meditó lo que estaba haciendo el alfarero, y al meditar en lo que el alfarero hacía, dijo: ¿quién soy yo para que le diga al alfarero por qué le haces así? Si sus manos me dieron forma. ¿Bien? Entonces ahí es donde podríamos decir lo que es meditar y reflexionar en las obras de las manos de Dios. Hermano, Dios lo hizo mal a usted, Dios lo hizo defectuoso. Pero ya ve que hoy cuando alguien dice: ay, ¿por qué me hizo tan chiquito Dios que tengo que usar zapatos altos? El que está chaparrito tengo que usar botas o botines para que me vea alto, ¿verdad? Y diferentes cosas que dicen: ¿por qué me hizo así? Dios no te hizo así. Dios no te hizo así. Entonces ahí empiezas a meditar en las obras de las manos de Dios. ¿Cómo te hizo Dios? Y entonces, ¿por qué tú has tenido otras cosas que Dios no hizo en ti? Esas cosas surgieron, hermanos, por causa del pecado. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que decir: Dios todo lo hizo hermoso. ¿Estamos de acuerdo? Todo lo hizo hermoso. Pero entonces, ¿por qué hay feos y bonitos? Yo no me arrepiento como me hizo Dios, hermano. No sé usted, pues, pero yo sé que Dios todo lo hizo hermoso. Ahora yo le pregunto: ¿usted nunca le ha dicho al Señor: Señor, qué obra tan hermosa hiciste en mí? Le da risa, ¿verdad? Aunque mi nariz no me gusta, Señor, pero hiciste una obra hermosa. No, es que Dios no hizo la nariz así rara como la tenemos. Señor, pero ¿y por qué nos hiciste como cazuelitas? Parejitos de un lado, pero como orejas así por el lado de la cintura. Señor, ¿y por qué esto otro? Y el Señor dice: yo no te hice así. Miren, entonces esto nos lleva a una meditación. ¿Por qué tenemos deformaciones? ¿Por qué hemos tenido cambios que no nos gustan? Mire, es como si una mujer se quiere ver más joven, más bella, se pone maquillaje y dice: ay, ¿y quién es ella? Es la hermana. Ay, decimos: qué cambio. ¿Y qué hizo? El maquillaje, pastores. Híjole, ¿el maquillaje hizo eso? Sí, el maquillaje.
Entonces quiere decir que uno se puede componer. Hay unos que no se componen, hermano. No, pero déjeme ir al punto claro. La obra en las manos de Dios es perfeccionar. Entonces cuando entendemos y meditamos en la obra de las manos de Dios, si Dios todo lo hizo hermoso, me tiene que hermosear. Y cuando hermosee mi vida, entonces voy a entender que Dios con sus manos está perfeccionando su obra. Entonces miren, hermanos, y cuando usted entienda cómo es que Dios lo está perfeccionando, usted va a decir, sí, estoy cambiando, y hasta la gente lo ve. Hermano, parece que la gente no lo ve, pero sí nos ve. Oiga, se ve como enferma, ¿qué le pasa? Oiga, se ve muy cansado, ¿qué le pasa? Y cuando lo ven bien, oiga, se ve muy bien, ¿qué hizo? Se ve alegre, se ve algo bonito, ¿usted qué le pasó? Entonces uno tiene la oportunidad de decir, es Dios quien está haciendo una obra bonita con sus manos. Entonces mire, hermano, meditemos cómo Dios nos puede cambiar, cómo Dios tiene tanto poder para con sus manos cambiar tantas cosas en nosotros y hacer milagros, hacer maravillas. Entonces usted va a decir, Dios, ya entendí al meditar en tu palabra que tú puedes hacer muchas cosas hermosas para cambiar. Miren, hermanos, nos sana, nos libera y nos quita aquello que nos está afectando. ¿Sabe usted que a veces no sabemos que tenemos cosas que nos están afectando? Y no nos hemos dado cuenta porque no meditamos. Mire, yo le pedí que se ponga de pie y que al ponerse de pie le diga al Señor, Señor, ayúdame, que tus manos hagan milagros en mi vida hoy, que tus manos hagan cambios grandes en mi vida y que yo me alegre y que yo me goce al poder entender la obra de tus manos, cómo tú puedes hacer milagros, cómo tú puedes cambiarnos, y ayúdame a entender cada día que tú estás conmigo. Dios está con usted, aunque usted no lo sienta, aunque usted no se dé cuenta, pero Dios está con usted. Usted va a decir, pero ¿por qué tengo tantos problemas si Dios está conmigo? Ahí eso tiene que meditar. ¿En qué estoy fallando? ¿Qué cosas no estoy haciendo bien? Entonces Dios le va a enseñar que Él le va a ayudar a hacer bien las cosas. Padre, en el nombre de Jesucristo,